Bien, ya habíamos empezado a ver qué es lo que nos interesa de ética aplicada, ¿verdad? Con Cortina y Martínez. Esta aplicabilidad de la ética tenemos entonces ahora, en función de los parámetros que hemos tratado de establecer en el curso, ver qué significa. Y vamos a ver cómo les va también aplicando alguno de los contenidos en los módulos, que ya empezaremos a exponerlos a partir de dentro de 2 sesiones. Bien, habíamos visto esta correlación que había, ¿verdad? Entre contenidos, objeto y método. Les recuerdo que metodológicamente hablando, realmente aquí no tendríamos que pensar necesariamente en una relación de prelación entre ninguno de estos. ¿Verdad? De repente, todo esto es un único fenómeno, ¿verdad? Aquí estamos viendo 3 elementos que se pueden discutir, es una posibilidad discutirlos, pero de un fenómeno que es unitario y que de repente se necesita solamente de estos necios de filosofía que les interesa andar explicando todo, para separarlos conceptualmente y complicarlo todo, ¿verdad? Pero el punto es, de los contenidos deberíamos poder saltar al método, del método podríamos saltar al objeto, del objeto a los otros dos y así recíprocamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista, por lo menos del análisis, del análisis tanto de los contenidos como de la aplicabilidad de las acciones o de la explicación que hay, en principio uno tendría puertas de acceso al fenómeno ético desde cualquiera de estos ámbitos. Uno puede entrar desde la definición del objeto, desde los contenidos o desde el método. ¿Por qué? Porque en última instancia estamos hablando de lo mismo siempre, no importa en cuál de estos 3 ejes, por decirlo de alguna manera, nos estemos ubicando. En algunos casos será más fácil ingresar por uno que por otros, pero eso dependerá del caso, eso dependerá también de la explicación que queramos dar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya, esto es simplemente para refrescar algo que ya habíamos venido viendo. Ahora, me interesa hacer una reflexión ahora a propósito de la ética aplicada como una ética. Aquí empecé a descartar un montón de preposiciones y me quedé con la opción de ética desde lo moral, porque puede ser ética, y ahí pongan las preposiciones que ustedes quieran, junto a lo moral, ética con lo moral, ética para lo moral, ética de lo moral, ética hacia lo moral, ética sobre lo moral, y ahí uno puede hacer el repaso de las clases de español del colegio con el título de esta lámina. Simplemente porque me interesa que lo planteemos de la siguiente manera. Cuando en ética estamos refiriéndonos, y estoy hablando aquí en el ámbito meramente discursivo, en el ámbito meramente explicativo, cuando estamos hablando de una teoría explicativa de lo moral, de lo ético, estamos ante un fenómeno que queremos explicar, estamos ante o ante un objeto que queremos crear. Ahorita voy a tratar de explicar a qué se refiere esto. ¿Ya? Em, el punto que quiero decir es evidente, o vamos a ver, de repente no es tan evidente, pero el punto de partida que yo les había planteado desde que estábamos dando las definiciones con las cuales trataba de operar o funcionar este curso, es que la filosofía opera como un segundo momento. Al menos esa es un supuesto fuerte del curso. Eso lo se puede objetar perfectamente, pero al menos tal como dentro de la lectura que estamos haciendo, o que Sanchito se está haciendo en el curso, es precisamente esa lectura de la filosofía como un segundo momento, de algo que ocurre ahí y que tenemos que clarificar, independientemente de cómo esa relación de clarificación después se convierte en una acción que Maliandi llamaría pre-reflexiva, ¿verdad? O sea, vamos a ver, hay mucha de la reflexión ética y moral que se hace desde filosofía que permea hacia la cotidianidad, a veces incluso inopinadamente, ¿ya? Por ejemplo, bueno, siempre recuerdo a Sergio Rojas reclamando cómo la cultura occidental es, para su criterio, iba a decir la palabra asquerosamente, pero podríamos decir que es exageradamente kantiana,
digamos, en el sentido de que, para bien o para mal, la ética kantiana, una vez esto lo discutíamos en clase, para bien o para mal, la ética kantiana ha permeado mucho esa noción de deber, y ese deontologismo, ha calado mucho en el mundo en el que nosotros vivimos. Otro en quien ustedes pueden encontrar ese mismo tipo de críticas es Nietzsche, ¿verdad? Solo que, bueno, Nietzsche va más allá y llamaría a nuestra cultura más que kantiana cristiana. Y por supuesto que a Kant lo lee como un cristiano, ¿verdad? Como un ejemplo, un epítome del cristianismo. Pero el punto es, a lo que llegábamos con esta discusión, es que habría que ver, ¿verdad? Si el asunto es que la cultura es, en ese sentido, deontologizante y que por eso es que deviene de alguna manera analogable con este perfil kantiano, o si realmente también lo que ocurre es que hay un entorno cultural que hace que la explicación derive hacia ello, porque también hay unas formas de hacer que lo motivan, independientemente de lo que eso signifique. Vamos a ver, o sea, este, de repente Kant hay que entenderlo o sea, de repente Kant es posible, entre otras cosas, por estar ubicado donde está. Eso es otro de los supuestos del curso. O sea, Kant tenía que explicar un fenómeno en términos deontológicos porque era lo que estaba viendo. Eso nos explicaría, o eso nos pondría a explicar específicamente esto que les he dicho como un segundo momento de cómo Kant, de alguna manera, lo que hace es que capta esos rasgos, esas características, esas operatividades, esos funcionamientos que están en el ambiente y lo traduce en una teoría filosófica. Dicho sea de paso, esa es parte de su genio. O bien, o bien, cuando lo que le damos es un giro a la explicación y tratamos de ver cómo a partir de ciertos supuestos, digamos, de la acción humana, de la racionalidad humana y de cómo es que operaría, cómo es que entenderíamos que opera lo humano, entonces Kant lo que hace es que trata más bien de crear el fenómeno moral. ¿En qué sentido? Habría que explicar si en última instancia el imperativo categórico lo que hace es que explica una moralidad que ya está ahí, o bien si más bien el imperativo categórico lo que trata es de construir una moralidad en el sentido de que una vez que se establece, y voy a decir otra vez la palabra que he dicho durante bastante tiempo, durante bastantes veces en este curso, cómo es que metodológicamente hablando también construimos una moralidad cuando decimos, bueno, para ser moral hay que seguir el imperativo categórico. No sé si notan la diferencia entre una y otra opción. No sé si notan, si ven la diferencia. En una, la filosofía tiene un momento que es completamente receptivo de un fenómeno que estamos llamando moral, que está fuera de lo filosófico y sobre lo cual la filosofía se aboca explicativamente. La segunda opción, la segunda versión, es la filosofía o la reflexión filosófica construyendo o ayudando o proponiendo los criterios mediante los cuales el fenómeno ético se propone, se genera y se lleva a cabo en primer lugar. Son dos momentos, de repente habría que ver, incluso si en algunos momentos opera de una manera la explicación y en otros de otra, en algunos momentos simplemente a uno le cuesta distinguir entre uno y otro momento o habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Pero por eso es que la ética aplicada me parece que es un ámbito de la reflexión filosófica donde, donde se cumple mucho esto de que hay que clarificar adecuadamente qué es lo que estamos entendiendo cuando estamos diciendo lo que estamos afirmando. No sé si tienen preguntas, no sé si dejé claro este punto. En este punto a veces, no sé, a veces a uno se le enredan los mecates. Entonces quería ver si esto había quedado más o menos claro o si tuvieran alguna pregunta. Ahí veo un dedito levantado, Marco. Ok, perfecto. No hay preguntas entonces. Bien, entonces, la primera versión que estábamos tratando de realizar, obviamente parte de la pregunta de si efectivamente existe lo moral.
Ustedes me dirán, bueno, pero esa pregunta es un poco extraña en un curso de ética. Pues por supuesto que partimos del hecho de que existe lo moral. Bueno, este, habría que ver, habría que ver hasta qué punto. Y habría que ver a partir de cuáles criterios, ojo lo que voy a decir, habría que ver a partir de cuáles criterios explicativos y aplicativos estamos entonces reconociendo esa existencia de ese algo que llamamos algún tipo de moralidad que queremos explicar, ¿verdad? En este sentido, entonces, la pregunta de si existe lo moral, que insisto, es la primera versión que estaba tratando de, de definir o de presentar, parte del hecho de que la filosofía se encarga entonces, y es suficiente y es posible hacerlo con ella, de explicar formas de hacer, ¿verdad? Toma un objeto, ¿ya? Que le viene impuesto por las interrelaciones entre sujetos, individuos, grupos sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la existencia de lo moral será indistinta y podríamos decir hasta cierto punto, no, hasta cierto punto no, sería también indiferente de si hay o no algo filosófico que lo explicite. Lo moral no necesita, en este sentido, de lo ético. ¿Se entiende? Hay suficiencia en las relaciones, en las formas de hacer, para sostener lo moral independientemente de lo filosófico. ¿Se entiende? Ahora, en este sentido, entonces, la ética, cuando se acerca a lo moral, lo critica y lo explicita críticamente. Lo que hace es que si se quiere, la ética como instrumento de revisión. Aquí, aplicación es instrumentalizar a la ética, ¿verdad? Independientemente de, aquí instrumentalizar no tiene ninguna carga semántica, o sea, no estoy haciendo ningún juicio de valor cuando digo que la filosofía opera instrumentalmente a propósito de lo moral. Simplemente lo que estoy diciendo es que la filosofía es una labor que, entre otras cosas, se dedica a explicar cosas y que puede cumplir esa labor cuando lo que está explicando tiene contenidos morales, básicamente, básica y llanamente, ¿verdad? Ahora, el asunto es hasta qué punto la reflexión en ética condiciona la existencia de lo ético. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta qué punto la reflexión en lo moral también condiciona la ocurrencia de acciones morales, de, de formas de hacer, como habíamos dicho, ¿verdad? O sea, vamos a ver, llega un momento en que, independientemente de que originalmente haya algo que la filosofía después llega, o después de que llega la filosofía, se encarga de explicarla, independientemente de eso, podemos decir también que una vez que esa explicación varía, el fenómeno moral también puede empezar a cambiar. Y, por supuesto, si el fenómeno moral empieza a cambiar, eso implica que eventualmente también de nuevo, la explicación moral tiene que cambiar en función de cómo el fenómeno empieza a cambiar, y empieza a ser como un círculo. Ustedes, ya uno podrá discutir si es virtuoso o si es vicioso, ¿ya? Un círculo en el cual los cambios en uno de los elementos implican necesariamente un cambio ulteriormente en el otro elemento, ¿ya? Eh, si estuviera por aquí Jorge Prendas o Roberto Fragomeno dirían que es que sí, claro, que la explicación es dialéctica, ¿ya? Pero, vamos, o sea, es simplemente esa reciprocidad es posible verla en la construcción, histórica, digamos, de la relación entre el fenómeno y su explicación. Independientemente de que este modelo no sea hegeliano, digamos, no intenta hacerlo. ¿Se entiende? Ahora, habría que ver entonces, obviamente, este tercer punto que tenemos acá, ¿verdad?
de que lo moral y su reflexión pueden condicionarse recíprocamente, en última instancia obvia el hecho desde el que está partiendo la explicación o desde el hecho desde el cual partí originalmente en la explicación. Y es que primero es el hecho moral o el fenómeno moral y después viene la explicación filosófica. Cuando llega un momento en que la explicación opera sobre el fenómeno cambia y eso hace que la explicación vuelva a cambiar y todo esto empieza a tener ese tipo de relaciones de implicación mutua, es realmente en última instancia indiferente, ¿verdad? Que efectivamente lo moral existiera previo a la explicación, porque en última instancia ya nosotros estamos en un momento, sí, estamos en un momento donde ya, digamos, establecer ese primer fundamento es completamente indiferente. No, a menos que lo que querramos es hacer una cierta metafísica del fenómeno ético, en el sentido de que le hagamos ahí sí la pregunta la pregunta por el fundamento a lo moral, a lo ético y a la explicación, de modo que querramos de verdad llegar hasta su primer principio, a su respuesta más primigenia, por decirlo de alguna manera. Ahí sí tendría sentido preguntarnos eso, pero en última instancia nos sirve para entender, pero ya después para explicar lo que queremos entender, realmente termina siendo indiferente. ¿Preguntas con esto? ¿Comentarios? Bien. Vamos ahora entonces con, de alguna manera, cómo entendemos esta revisión de los parámetros y de los entornos que nos están, con los que nos estamos acercando al fenómeno moral. En ese sentido, la ética es una de las principales encargadas en operar, digamos, críticamente, en hacer esta revisión de límites que habíamos dicho, ¿verdad? Hay que revisar los límites y absolutamente todos ellos. Vamos, hace 2 minutos acabo de decir que no nos interesa ir hasta los meros fundamentos, pero eso no implica que no querramos ir, digamos, hasta los últimos rincones para establecer, digamos, críticamente, para definir críticamente los alcances de una propuesta, los alcances de una determinada línea de acción. Por eso es que la ética aplicada, en algún momento, Cortina ya lo había dicho, la ética aplicada es especialmente, para que sea aplicada, tiene que necesariamente ser crítica y tiene que ser necesariamente activa, ¿verdad? Si no es crítica, en algún momento ella hablaba de la contraposición entre crítico y dogmático. No sé si recordarán ese contenido, pero precisamente es fundamental que la ética, si va a ser aplicada, no caiga en respuestas establecidas definitivamente para siempre, o sea, en lo que ella llama dogmatismo, ¿verdad? Ahora, esto es importante porque la ubicación de límites nos permite entonces ver, aquí puse perímetros de acción, vieran que estuve tentado de poner los epicentros de la acción, pero ya me parece que la metáfora podía ser un poco abusiva, ¿verdad? Los perímetros de acción es ver más o menos piénsenlo más o menos en un punto que se extiende como una onda, como, como cuando una piedra cae en un estanque. ¿Ya? Este, esos perímetros, esas ondas expansivas, creo que estoy usando demasiado las metáforas, disculpen por eso, pero el punto es, este perímetro de acción lo que hace es permitirnos ver o bien un hecho o bien una explicación y ver precisamente su alcance. Y en función de eso, trazar estos linderos. ¿Por qué esto sería importante? Bueno, cuando se trabaja desde cierta posibilidad de aplicación en ética, pues es obvio que es importante tener claro qué aplica y qué no, y por qué razones. ¿Qué aplica, qué no y con qué criterios? ¿Cuáles son los parámetros mediante los cuales efectivamente podemos ensanchar o disminuir el alcance, digamos,
de la explicación de la acción del fenómeno, cualquiera que éste sea, en función de lo que estamos tratando de buscar o de explicar o de hacer, ¿verdad? Y por supuesto, hay que preguntarse qué significa esto metodológicamente, o sea, cómo esto implica también un procedimiento. Y por procedimiento, quiero decir procedimiento tanto en la acción llevada a cabo, como en cómo es que procedemos para explicar. No importa, aquí no me importa la distinción entre lo explicativo o lo vivencial, ¿no? Simplemente es aplicacional en general. Bien, preguntas con este segundo punto. Bien, entonces, veamos ahora también qué vamos a entender entonces por aplicar en ética. Obviamente esto depende de cómo reconozcamos los dos puntos anteriores, ¿verdad? Habría que ver que si por aplicar vamos a entender simplemente una implementación de contenidos, ¿verdad? Esta implementación de contenidos puede ser mecánica o puede ser agencial. Por mecánica, quiero decir en este caso que hay ciertas reflexiones en éticas que nos llevan simplemente a una aplicación sin mayores preocupaciones de ciertos contenidos en cierta dirección. En este sentido, por ejemplo, podemos hablar de ética aplicada desde los protocolos de acción hasta, por ejemplo, lo que se llaman códigos de ética. Aquí les puedo poner un ejemplo. La primera vez que di ética para emergencistas, ahí en la U, fue muy curioso la primera clase porque cuando uno les pregunta cuáles son las expectativas que tienen del curso y cosas por el estilo, obviamente yo había preparado un curso completamente teórico y pues por mi formación y todo ese tipo de cosas y que las definiciones y que esta teoría y que aquella otra teoría en cuestiones relacionadas con lo que ellos iban a poder ver, digamos, con casos específicos. Pero la expectativa que tenían estos muchachos era simplemente que el curso les dijera, yo lo que necesito, como ellos eran paramédicos, yo lo que necesito es que usted me diga exactamente en un caso como este, y me da un ejemplo, que si yo llego, por ejemplo, a un accidente de tránsito, yo lo que necesito es que usted me diga qué es lo que yo tengo que llegar a hacer ahí. Y por supuesto, además, yo tenía, bueno, eso fue hace algún tiempo. El punto es, no tenía mucha experiencia con cursos en general y era la primera vez que daba el curso este curso en particular. Y por supuesto yo me quedé patidifuso, ¿verdad? Porque obviamente dar clases de ética para uno jamás tiene que ver con que alguien se aprenda un código de memoria que pueda ir a aplicar en un determinado caso. Y cuando yo les dije que el curso no era para eso, entonces se quedaron rascando la cabeza y yo creo que ahí fue donde empezaron las decepciones, digamos, pero bueno, ya después empezamos a discutir a propósito de por qué ese tipo de respuestas no eran viables o en todo caso, de ser viables, no eran deseables en un curso de ética, ¿verdad? Y sin embargo, efectivamente llevaban la razón en algún sentido. El actuar por algún protocolo, el actuar por algún tipo de, de código, también dentro de lo que tenemos que reconocer como una aplicación en este caso, de lo ético, de lo moral, y sobre eso también hay que reflexionar, sobre eso también hay que decir en ese sentido. Obviamente esto está en relación con la implementación de contenidos, cómo un contenido sirve para ser implementado en una determinada circunstancia, buscando un determinado objetivo en función de determinados principios o en relación con una determinada variedad de valores o como lo quieran ver, ¿verdad? Entonces, ética aplicada sería lo que tiene que ver con estas discusiones en relación con estas tres cosas, ¿verdad? Sí,
Y nos podemos situar y nos podemos ubicar en esta distinción en cualquiera de sus niveles, digamos. Ahora estoy pensando en Maleandi. No importa si nos ubicamos en lo más cercano a la acción, no importa si nos situamos en lo más lejano de la acción, que sería lo más lejano, explicativamente me refiero, y no importa, digamos, tampoco cómo es que entendamos el proceso. Bien, ahora, con respecto a la propuesta de Cortina y de Martínez, este, con este señor Martínez me pasó algo curiosísimo, no había ninguna foto en la que no estuviera así de feliz, entonces tuve que poner esa, pero no había ninguna en la que estuviera más serio, digamos. Fue un poco raro, pero bueno. Eh, un par de contenidos en el capítulo 6 que presentan Cortina y Martínez que nos permiten reflexionar a propósito de lo que hemos venido hablando en relación con estos operadores del curso, que son sujeto, individuo, grupo social o sociedad y condiciones de posibilidad de cada una de estas tres variables, ¿verdad? En ese sentido, me interesa de lo que presentan en el capítulo 6, Cortina y Martínez, especialmente estos dos casos o estos dos entornos posibles de las casuísticas. No sé si ustedes lo vieron. Después ellos van a situarse en una opción también, ¿verdad? También vamos a verla, pero vamos a ver esto en primer lugar. Vamos a ver, cuando yo leía o cuando estaba preparando esto, me parecía leer sujeto en esta parte y más bien individuo en esta otra. No sé si a ustedes esto les significa algo o si les significa algo similar por lo menos a lo que resultó para mí. El asunto es que la casuística en el primer sentido tiene que ver con que una vez que reconocemos reglas generales que la palabra es subsumen, ¿verdad? Que subsumen ciertos casos, de lo que se trata en esta explicación es simplemente ver la acción que se está evaluando, en este caso, el caso, dicho sea de paso, ver lo que está ocurriendo y tratar de perfilarlo de manera que calce específicamente en una forma general de explicación. En ese sentido, obviamente, tenemos una explicación que ciertamente no es solo subjetiva en el sentido que les decía ahora. Obviamente, este caso siempre va a ser puntual, siempre va a ser individual, ¿verdad? Pero este ímpetu deductivista que están señalando Cortina y Martínez, lo que trata es de poder traducir los entornos generales de la acción que se está evaluando en función de variables que también pudieran operar de manera general en casos distintos, ¿ya? Aun cuando el caso como tal, por definición, no va a perder nunca su particularidad, lo que se estaría buscando acá es precisamente cómo explicarlo en función de normas o de reglas o de circunstancias más bien explicables de manera general, que sirva para muchos casos. ¿Se entiende? De esta manera, vean que como siempre que hablamos de la distinción entre deducción e inducción, la definición y la diferencia entre estos se establece a partir de la diferencia de direcciones en las que va, en este caso, la explicación. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo que queremos es utilizar normas universales para explicar los casos particulares, ¿verdad? Este,
de manera tal que el punto límite acá sería precisamente cuando de pronto tengo una acción determinada que no sé dónde ni cómo ubicarla, ¿verdad? En este caso, las normas universales como requisitos, ahí está mal, disculpen, como requisitos formales, son los que le hacen, ante la pregunta es, ¿qué hago si me enfrento a la situación X, a la situación, a esta situación determinada? ¿Qué hago? Qué debo hacer si, si estoy ante, no sé, ¿verdad? Ante una determinada condición de posibilidad, como lo decimos acá, ¿ya? Este, vean que en este sentido, la explicación ética, la explicación moral, parte como, de alguna manera, una camisa de fuerza, si se quiere, ¿verdad? Que lo que trata es de simplemente ver ver las posibilidades de la acción dentro de un entorno determinado y en una dirección específica. Este, un ejemplo de esto son eh, estas, son como pulseras. Yo las he visto como pulseras que utilizan algunas, algunas denominaciones cristianas. Estas pulseras que tienen las iniciales de la pregunta ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Eh, es básicamente eso. ¿Ya? Se toma ya a Jesús no como una persona, sino como un entorno determinado de condicionamientos generales, o sea, se lo toma meramente como un conjunto de formas, como un conjunto de reglas, y se dice, bueno, si yo estoy en la situación de tomar esto, yo tendría que decidir tal como decide ese conjunto de normas, ese conjunto de valores, ¿verdad? Ahora, eso, como les decía, en el ejemplo, uno lo puede ver especialmente en ciertas religiones, uno lo puede ver también en cualquier entorno que opere bajo reglas estrictas, que traten de normar absolutamente la totalidad de las formas de hacer, ¿verdad? En ese sentido, entonces, ven cómo acá tenemos una ética que explica algo a lo cual termina en última instancia normando. Si la pretensión era explicativa en algún momento, ciertamente termina siendo productiva del fenómeno en tanto que fenómeno moral. Ya no solo lo explica, sino que además da las pautas de acción en el sentido de que entonces, a partir de esa reflexión inicial, también es que se genera una acción determinada. O sea, aun cuando originalmente hay una explicación de fondo, ¿ya? Termina haciendo posible la existencia de fenómenos morales, no solo explicativamente, sino en las acciones específicas. Un problema de esta posibilidad es que en su caso límite, en el peor de los casos, por decirlo de alguna manera, termina anulando la agencia, en el sentido de que ya la persona no tiene que preocuparse por qué haría, sino que más bien se responde en función de qué haría el entorno general o global de acciones a las cuales se suscribe y desde las cuales entonces estaría implementando las líneas generales de su actuar. ¿Se entiende? ¿Preguntas? En el caso, en el caso de la siguiente posibilidad, la inductiva, más bien tiene que ver con que hay ciertos principios que también son generales, eso lo comparte con el anterior. Hay principios generales que son explicativos y que son operativos, eso se cumple en ambos entornos, pero la diferencia es que hay una manera distinta de operar en el caso de lo individual, en la segunda parte, en la segunda explicación, a partir de la cual cada individuo tiene que revisar su actuar a partir de ciertos principios generales
pero la acción, digamos, recae, la acción y la decisión recae en la decisión del individuo. ¿Qué quiere decir esto? En el primer caso, los principios generales, las normas universales, se convierten en un entorno externo del individuo, o por lo menos externo hasta cierto punto. El asunto es que después eso se interioriza, pero opera desde un, voy a decirlo así entre comillas, quiero que lo entiendan, opera desde un afuera del individuo. En el caso de la casuística inductiva, aun cuando esas normas y ese contexto también existe independientemente del individuo y desde un cierto afuera del individuo, ciertamente recae solamente en la decisión del individuo y solamente en ello la ulterior toma de dirección de la agencia, de la acción efectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la pregunta de ¿qué hago si me veo enfrentado a una determinada cosa? Entonces yo como individuo puedo revisar en función de determinados principios, de determinadas cosas, de determinadas posibilidades y en función de eso hago. Por eso es que acá está más bien como, aquí podemos reconocer el apego a ciertas reglas, por un lado, y por otro lado, acá lo que vamos a ver es más bien el accionar en función de principios, pero sin esa vinculación necesariamente tan fuerte que hay con lo externo que hay en la anterior. Por eso es que decimos que, de alguna manera, aquí en la deductiva, la dirección va de la regla general, desde lo meramente formal a lo particular, y aquí más bien el punto de partida es lo puntualmente individual. Vamos, si se quiere, pensándolo de nuevo en esos perímetros de acción que hablábamos, de los que hablábamos anteriormente, esta casuística deductiva se parece más bien a un perímetro, a un perímetro ya trazado, a un límite ya trazado. Lo que caiga adentro de ese perímetro opera con las reglas definidas por el perímetro. En este otro caso, en el de la casuística inductiva, más bien lo que estamos viendo es ese punto que es el individuo y más bien hasta dónde irradia las líneas de injerencia de su agencia específicamente, hasta donde llegue esa influencia posible, eso es lo que delimita y lo que determina el campo de acción, el campo de validez y de legitimidad de la acción como tal. Por eso es que aquí, en este segundo modelo, es que podemos hablar de sabiduría en el sentido antiguo de la palabra, ¿verdad? También de cómo acá la aplicación es también relacionado con un saber vivir, ¿verdad? Eh, Acá no necesariamente. Acá no necesariamente uno tiene que ser sabio para operar con estas reglas, ¿verdad? De repente uno lo que puede, lo que tiene que hacer es, este, esto, vamos a ver, no necesariamente uno tiene aquí que vincularse con ninguna otra cosa más que con cumplir la regla. Acá en cambio, acá en cambio, tiene que ver con afirmarse uno como a partir de qué es que quiere tomar las decisiones que definen su agencia. Preguntas. Tengo un comentario de Marco en el chat. Gracias, Marco. Qué dicha que quedó un poquito más claro. Obviamente, a mí lo que me interesa es que nos preguntemos por estas variables, sujeto, individuo, grupo y condiciones de posibilidad en cualquiera de estas dos, ¿verdad? Eh, lo importante sería ver qué significa aplicar entonces, o la reflexión o la implementación de la acción en una o en otra, en una o en otra. La casuística inductiva tiene, de aquí, o vamos a ver,
Podríamos hablar de pros y contras, pero eso también dependerá desde dónde uno se sitúe para establecer estos pros y contras. La casuística deductiva tiene la ventaja de que por lo menos clarifica un entorno de acción determinado porque da reglas, porque da reglas. El problema es que se da cuando las reglas piensan por uno, básicamente. En el segundo caso, la casuística inductiva tiene la gran ventaja de que establece un sujeto activo muchísimo más afianzado, por así decirlo, muchísimo más dueño de su acción. Habría que ver, eso sí, cuál es la limitación efectiva, efectiva en relación con las otras agencias. Vamos, un caso extremo, un caso límite, sería que nos movamos solamente a partir de casuísticas inductivas y que cada quien simplemente haga lo que tiene bien a partir de su propio parecer. Eso no nos permite establecer reglas generales. Y eso es un problema. Y eso también tiende a ser un problema. ¿Por qué? Porque tampoco cuando estamos en grupo es del todo funcional que absolutamente todos operen solamente a partir de sus reglas particulares. Y ya eso lo sabía Hobbes, ya eso lo sabía Locke, bueno, es más, eso ya lo sabía Aristóteles, eso como que ya lo venimos sabiendo desde siempre. Pero eso no obsta para que las posibilidades de esto sean más o menos como se las estaba planteando. Bien, ya realmente lo que nos queda es nos queda simplemente una lámina más. Entonces, bien. Ahora, Profe, una consulta. sí, Las presentaciones las sube a mediación. sí, en principio sí. En principio, vamos a ver, en principio también están quedando las clases en vídeo en el canal. No sé si ustedes vieron eso. También estaba explorando cómo se hace para compartirles el enlace de la grabación de la clase. Entonces ahí queda también, digamos, en el vídeo la grabación, la presentación. Pero no, voy a subir las grabaciones en formato PDF en, en cada fecha según corresponda. ¿Está bien? Bien. Eh, Desde el punto de vista de lo crítico que tiene que ser la ética aplicada, tal como estaba planteando Cortina y Martínez, tendríamos que ver tres posibilidades. Estas son las tres posibilidades importantes que serían revisables y que de alguna manera también con esto vamos a ir revisando los textos que vienen, Rancière, Marcuse, lo otro de Cortina que vamos a leer. Y básicamente lo que queremos ver es analizar, de nuevo, me voy a devolver acá un momento. Piensen, recuerden que dependiendo de dónde nos ubiquemos en esta discusión, lo que tenemos es algo así como un vector, o sea, una flecha de dirección a partir de la cual podemos generar una perspectiva. Y en ese caso, la perspectiva es interpretativa. Correcto. Entonces, en este sentido, cuando se realiza la revisión de límites de la que hemos venido hablando, se trataría en principio de descubrir en el objeto que estamos tratando de explicar, o sea, descubrir en lo moral algunos tipos de principios comunes o de valores posibles. ¿Ya? Si ustedes lo ven, es posible explicar las teorías o revisar las teorías éticas en función de los principios comunes o de los valores posibles. O sea, ¿cuáles son valores que uno puede encontrar en la propuesta utilitarista o cuáles son los valores los valores y principios posibles que hay en la, no sé, en la propuesta, no sé, de la ética, no sé, de la ética de los existencialistas, por decir algo, ¿verdad?
este, la idea es que en relación en relación con la explicación por esos principios y por esos valores, uno puede perfilar una, una corriente ética. Pero en función de principios últimos y de valores posibles, también uno va a encontrar perfilada una determinada, un determinado contenido de la acción también. O sea, la acción también se determina por esto. O sea, estos principios comunes y valores posibles no son solo explicativos, son también agenciales. Espero que ya a estas alturas, cuando digo ese tipo de diferenciaciones, pueda darme a entender en relación con que en un lado está la explicación, en otro lado está lo vivencial, simplemente. La vida y la vida moral, digamos, de lo que se hace, y por otro lado, la reflexión moral o ética eh, del modelo explicativo. Ahora, em, la peculiaridad o la universalidad de una acción va a ser también importantísima para también de ahí deducir si se trata de reglas generales o de simplemente aproximaciones completamente ¿Qué usas la particulares, computadora? ¿Está? o si estamos hablando más bien de referencias completamente particulares a acciones concretas, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué quiere decir esto? Habría que ver en una circunstancia determinada cómo opera la regla y cómo opera la explicación en función de la regla. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo cómo abordemos una explicación o una vivencialidad determinada, a partir del establecimiento de casos normales o de casos límites, esta diferenciación, o sea, me van a disculpar, digamos, la palabra normal aquí simplemente tiene que ver con lo que ocurre más regularmente, digamos, o más repetidamente, por decirlo de alguna manera. No, no es para nada un juicio, una palabra que cargue algún tipo de juicio de valor ni por asomo, ¿verdad? Pero el punto es, la identificación de la peculiaridad o del nivel de peculiaridad de una acción está en función de lo que hace posible la explicación de la teoría ética como modelo explicativo, o está también, es identificable en precisamente los criterios generales de conducta. Ahora, a partir de ahí debería ser posible diferenciar y explicar en función de cuando una regla opera de manera universal, de manera general, de manera generalizada, o cuando más bien estamos ante un caso que no puede remitirse a una regla, o que más bien remitirlo a una regla lo cercena completamente, ¿verdad? En algunos casos, Cristina ha dado ejemplos a propósito de cómo en ciertos momentos hay ciertas reglas o ciertas definiciones o ciertos criterios generales que al aplicarlos en un fenómeno determinado, evidencian que son completamente insuficientes. Ahí lo estaba explicando deductivamente, o sea, cómo es que la regla que trata de subsumir realmente no subsume. Hay algo que, digamos, si la regla opera como una sombrilla que cubre todo aquello que tiene debajo, bueno, habrá algunos casos que se le salen así por debajo, ¿ya? Se le salen por debajo, digamos, de los chingos a la sombrilla, digamos, ¿ya? Y eso sería un problema. Ahora, la identificación de la peculiaridad también en el sentido segundo que decía yo anteriormente en la lámina anterior, entonces también habría que ver cuando una acción simplemente es vinculante solamente con el momento en el que se da, o sea, se convierte casi que solo en un gesto, ¿ya? Y no es una acción de la cual se derive o se deduzca o se siga, digamos, nada de manera vinculante, ¿ya? Este, vamos, un ejemplo es como cuando, no sé si a ustedes les pasó,
pero cuando uno tiene hermanos o hermanas, o primos o primas, o amigos o amigas, o compañeros o compañeras, o lo que sea, que, no sé, cuando uno se estaba criando, que a uno de pronto le decían, ve a su hermano, ¿ah? Su hermano no hace tal cosa, o su hermano procede de esta determinada manera, y uno con aquellas ganas de preguntar, ¿y a mí qué me importa? O sea, en el sentido de que él proceda como quiera y yo veré qué hago, ¿verdad? Bueno, ahí hay una reflexión posible a propósito de cómo la peculiaridad se convierte también en un criterio a tomar en cuenta en relación con una dirección de la agencia. Ahora, esta identificación de la peculiaridad también tiene que ver con, entonces, cómo los entornos de aplicación se relacionan con las peculiaridades específicamente y cómo se condicionan también recíprocamente. ¿Cómo y hasta qué punto se condicionan también recíprocamente? Si el condicionamiento recíproco no fuera posible, eh, en el momento en el que ya se dieran por existentes ciertas reglas generales, sería imposible el cambio de esas reglas. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones de posibilidad también hacen que las peculiaridades puedan adquirir nuevos lugares. Sigo pensando en el perímetro, ¿ya? Peculiaridades pueden adquirir un espacio nuevo por fuera de los límites antiguos. A eso es a lo que me estoy tratando de referir. Espero estarme dando a entender, ¿ya? En el sentido de que, como lo que aquí originalmente decíamos, cómo es que el caso límite eventualmente no es vinculante a partir a partir de que, precisamente por ser un caso demasiado singular, ¿ya? No nos sirve para explicar diferentes agentes. Ahora pasamos a un entorno donde el caso particular, así de manera fuerte y vivencial, se convierte también en algo ya un poco más recurrente, pero que siempre surge a partir de casos puntuales que se van, por así decirlo, aglutinando o aglomerando o tomando fuerza, ¿ya? De modo tal que desde la peculiaridad también se genera una injerencia específica en los entornos generales de aplicación y de decisión. No sé si con esto estoy quedando todo lo claro que quisiera. Creo que esto lo vamos a ver mejor cuando veamos, especialmente, por ejemplo, en el caso de Rancière, también lo vamos a ver especialmente en el caso de Thoreau, cuando tratemos de ir explicando cómo es el posicionamiento de estas agencias en casos límites en relación con las normas generales. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta en general sobre el módulo, en general sobre lo que hemos visto hasta este momento. No sé si tendrán alguna duda, alguna consulta. Este sería el momento.